La palabra de Dios es bendecida. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 34, versículo del 1 al 6. Aquellos que tienen la palabra, aquellos que vinieron con la Biblia, vamos a dar unos cuantos minutos para que puedan buscarla, para que puedan encontrarla. Además, va a ser proyectada en las pantallas que tenemos. Este salmo tiene como título La protección divina. Vamos a leer versículo del 1 al 6. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqued a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. Pueden sentarse. El título del mensaje es el mismo título que tiene este salmo, La protección divina. ¿Qué significa la protección divina? ¿Qué entiendes que es la protección divina? Vamos a ver una definición de lo que creemos que es la protección divina. La protección divina es una bendición que se le otorga a una persona o ser vivo desde su nacimiento. Es la protección que se le otorga a una persona o ser vivo desde su nacimiento. Vamos a ver 3 aspectos de la lectura concerniente a los versículos que nosotros hemos leído del 1 al 6. Primer aspecto. El primer aspecto es alabanza y adoración al Señor. ¿Qué significa bendecir al Señor? Bendecir al Señor significa reconocer su grandeza, reconocer sus bondades, reconocer sus misericordias. Bondades, misericordias, maravillas, eso significa bendecir al Señor, alabarlo. Entonces, y también postrarse a sus pies, no necesariamente a nivel corporal, a nivel físico, no necesariamente, sino usted se postra delante de Dios con su alma, con su corazón, reconociendo su grandeza, reconociendo sus misericordias y reconociendo sus bondades. Así es, alabar y adorar al Señor. Es ordenarle al alma: yo te ordeno, alma mía, que alabe a Jehová. Es decirle: mira alma, las maravillas, las grandezas, las misericordias, las bondades de Dios, de Jehová de los ejércitos. Es ordenarle a la boca, a la lengua, a los labios: alaba y adora al Señor. En la palabra de Dios vemos que Jesucristo le dijo a aquella mujer samaritana: el Padre busca que tales adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Y realmente nosotros, nosotras, yo, tú o yo, como tú quieras presentarlo o decirlo, estamos llamados a adorar al Señor, a Dios, en espíritu y en verdad. Primer aspecto, alabanza y adoración al Señor. Segundo aspecto, biografía de David. Biografía
de David. La Biblia describe a David como un rey justo, poeta, músico, valiente, guerrero, luchador, una persona que no estaba exenta de pecados, una persona que fue elegida por Dios para gobernar a Israel, rey justo, y era una persona que estaba conforme al corazón de Dios. Y estar conforme al corazón de Dios se ve la actitud de adoración, de alabanza, de postración con su cuerpo, con su alma, con su corazón, con sus sentimientos, con sus emociones delante del Señor. También vemos a través de David que él nos enseña el valor de la humildad. El valor de la humildad lo vemos reflejado en este personaje de David. Él reconocía sus fallos, reconocía sus errores, reconocía sus debilidades, reconocía todo lo que realmente como humano, en medio de sus debilidades, él tenía. Él reconocía sus fallos, pedía perdón y se humillaba genuinamente delante de Dios. Genuinamente él se humillaba delante de Dios. Él se postraba en humillación. Él gemía delante de Dios para que Dios perdonara sus pecados. Para que él perdonara sus pecados. Entonces, el Salmo 34 fue escrito por David. Fue escrito por David, es decir, que el autor del Salmo es David. Él lo escribió en un momento de situaciones conflictivas terribles que él vivió. Terribles que son inimaginables. Hay que vivir la carne de cuando uno realmente está pasando por situaciones. Es muy fácil decirlo, pero vivirlo no se hace tan fácil. No se hace tan fácil. Entonces, él huía por su vida del rey sanguinario Saúl. En medio de su desesperación, David, huye a la ciudad filistea de Gat, terreno de los enemigos de David. Desesperado, huía solo, triste, con posibilidades de que fuera muerto. Entonces, allí está el gobernador de los filisteos, que es Abimelec. Abimelec no quería saber de David porque había matado al filisteo héroe llamado Goliat. Rechazado, perseguido, solo, triste, abandonado. Esas eran las características, ese era el escenario que estaba viviendo David. Como le digo, es muy fácil poderlo decir, pero vivirlo en carne propia se hace dificilísimo, muy difícil que se hace. Entonces, él era un fugitivo de Saúl. Él, en medio de aquella situación, en medio de aquel escenario tan tétrico, tan triste, tan lamentable que estaba padeciendo, que estaba viviendo, entonces reconoce que tiene que alabar y adorar a Dios. En medio de ese dolor y de esa tristeza y posible muerte para él, él reconoce que tiene que alabar a Dios. Entonces se acerca a Dios. Se acerca a Dios y dice: tengo que alabarlo y tengo que bendecirlo. Alabarlo y bendecirlo a pesar de las circunstancias por las cuales estoy pasando. Tengo que alabarlo en todo tiempo y en todo momento. Entonces entiende que tiene que buscar.
acercarse a Dios. Aprende y atiende que tiene que alabar a Dios. Dos palabras clave. En medio del proceso, en medio del dolor, en medio de la desesperación, posible que lo maten. Aprende y entiende que tiene que alabar a Dios. Entonces es cuando dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. No es fácil que te digan a ti, bendice a Jehová, pero hay que hacerlo, porque David pasó por eso y salió ahí esa declaración tan grande, esa declaración tan fuerte de aquel escenario tan doloroso, tan triste. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Se da cuenta que Dios es un Dios inmutable? Inmutable es que no cambia. No cambia Dios. No cambia por ninguna circunstancia que yo o que tú o que yo estemos atravesando. Él es inmutable. Lo que nos conviene a nosotros es alabarlo y adorarlo. Eso es lo que nos conviene a nosotros, porque ya la Biblia nos lo dice. Ya David lo vivió en carne propia. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Entonces, como él aprendió y entendió que Dios es inmutable, te bendeciré en todo tiempo y en todo momento. ¿Qué significa bendecir? Bendecir significa hablar bien de alguien. Eso significa bendecir. Entonces, nosotros vemos que en ningún momento David se quejó. Eso no lo vemos, que David se quejó, que David maldijo, como vemos otros personajes de la Biblia. Entonces, David no hizo ningún tipo de pregunta. Nosotros somos los que hacemos la pregunta. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué aconteció esto? Solamente son 3 preguntas, podrían haber muchísimas más. Entonces, él no hizo esas preguntas, sino que él reconoció, no importando la situación que tenga, no importando el momento que vivas, de la índole que sea, alaba y adora a Jehová. Alaba y adora a Jehová. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. No importa la circunstancia, no importa el momento por el cual esté atravesando o tú estés atravesando. Alaba al Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Fueron las declaraciones extraordinarias. Fueron las declaraciones poderosas de David, que estaba viviendo una situación crítica, lamentable, en carne propia. Tercer aspecto de la lectura: aspectos emocionales versus espirituales. Vemos aquí 2 aspectos, como acabamos de decir, espirituales y emocionales y espirituales. Los emocionales van primero. Entonces, el concepto primero es temor. Hay muchísimas definiciones acerca de lo que es el temor. Solamente trajimos 2. La primera definición es miedo que se siente al considerar que algo negativo ocurra o haya ocurrido. Ese es el temor. Miedo que se siente al considerar que algo negativo ocurra o haya ocurrido. Segunda definición, es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañino para su persona. Segunda definición de lo que es temor. Entonces, el temor, para tú saber si tú tienes temor, deben haber unos signos que son físicos. Físico es corporales. Aunque son aspectos emocionales de la conducta, son aspectos físicos. Entonces, ¿cuáles aspectos físicos tiene el temor? Aumento del pulso cardíaco, la sudoración, la dilatación de las pupilas,
y se elevan los niveles de adrenalina en la sangre. Esos son 4 de muchísimos signos que se pueden presentar cuando una persona se cree que tiene temor. Podrían haber otros más. Entonces, ¿qué es la angustia? La angustia es un estado afectivo que se caracteriza por aparecer como una reacción ante un peligro desconocido o una impresión. Eso es lo que se entiende por lo que es angustia. Otra definición es aflicción o congoja. Ahí están las 2 definiciones que le hemos traído sobre estos elementos emocionales. Entonces, ¿cuáles son los síntomas físicos que una persona siente a causa de la angustia? Ya vimos los signos físicos, ahora vamos a ver la sintomatología. La sintomatología producto de lo que es la angustia es falta de aire, mareos, dolor en el tórax, tensión muscular, fatiga, sequedad en la boca y sudoración. Estos podrían ser los síntomas que una persona presenta ante lo que es la angustia. Ya vemos temor y angustia. En el temor tenemos signos y en la angustia nosotros tenemos síntomas. Entonces, ¿qué haces para enfrentar cuando tienes temores o angustias? ¿Qué haces? ¿Qué haces para enfrentar cuando tienes temores o angustias? Además de mi empleo secular, tengo 19 años de labores ininterrumpidas en diferentes universidades del país. No es el tema mencionar cuáles son ni dónde estoy. No es el tema. Cuando inicia el cuatrimestre, en la primera clase, hay una parte que es la metodología del curso. ¿Qué vamos a hacer en la parte metodológica durante estos 4 meses? Hay una parte muy significativa que es la distribución de los 100 puntos. Ahí le describo cómo vamos a distribuir los 100 puntos, que no es Jocelyn Roja que lo pone, sino ya son directrices de la Vicerrectoría Académica. Se lo digo porque después, al final, cuando se queman la materia o cuando no alcanzan la calificación y quieren que yo le dé puntos, pero usted no dijo. Entonces yo se lo narro, se lo saben, pero se lo digo. Entonces, ahí le describo cuánto es el primer parcial, segundo parcial y examen final. Directrices de la Vicerrectoría Académica, nada mío, nada mío. Ellos lo saben, transparencia total. Entonces, luego hay unos puntos acerca de la presentación, acerca de los casos, de las prácticas, de la asistencia y participación. Les recalco mucho la participación y la asistencia. Hay estudiantes que asisten, pero duran los 4 meses callados. No hablan, no discuten, no presentan casos, no interactúan. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que ellos están estudiando. Por una evaluación no es suficiente. No es suficiente por una evaluación. Entonces ahí lo motivo, le hablo acerca de la importancia que es estudiar e interactuar. Hay personas que participan, que quisieran participar, pero no asisten. Entonces, si usted no asiste, no puede participar. Y si usted asiste y no participa, básicamente es lo mismo. Entonces, ese es nuestro cuadro a nivel universitario. Ese es nuestro cuadro, hay que trabajar mucho, pero ese no es el tema. El tema es que dentro de la parte metodológica está lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo le digo, soy una fiscalizadora. Voy a distribuir los 100 puntos conforme a los puntajes que ustedes me van a dar. Yo sumo y yo resto. Lo mío es fiscalizar, sumar y restar. Esa es la parte que me corresponde con relación a la distribución de los 100 puntos. Hay una parte que es mi responsabilidad, velar para que los estudiantes
aprendan los fundamentos del proceso enseñanza y aprendizaje del contenido programático que tiene el programa de la materia. Es mi responsabilidad que ellos salgan entrenados, capacitados con esa parte. Entonces, esa parte es extremadamente importante porque uno de los objetivos del programa es que yo tengo que velar que esos estudiantes puedan graduarse con esas competencias técnicas que requieren cada uno de esos temas. Es mi responsabilidad y por eso se lo digo claro, preciso y conciso. Y lo saben desde el primer día hasta el final, porque luego hago una recapitulación diaria para saber si hay debilidades y qué fortalezas hay, que tendríamos que reforzar las fortalezas y las debilidades, mejorarla para la primera clase, para las clases siguientes. Y al final también se hace otra recapitulación. ¿Qué le pareció el curso? ¿Qué le pareció la materia? Los exámenes, las pruebas, los casos, las prácticas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué lo preparo así de esa forma? Lo preparo así de esa forma porque me tienen a mí durante 4 meses. Conocen dónde localizarme y cómo contactarme. Tienen casos, tienen prácticas, tienen libros y tienen mis presentaciones. Pero en el momento que se presente la situación, no van a tener el libro, no van a tener la presentación, quizás de una o de otra forma no me puedan contactar por la razón que sea. No vamos a discutir, por la razón que sea no me pueden contactar. Entonces, cuando se le presenta una demanda laboral por dimisión, demandas millonarias para la empresa, ¿qué vas a hacer? Amonestaciones, indisciplina de los colaboradores y colaboradoras, inasistencia, ausencia sin justificación, todo tipo de novedad que ocurre dentro de la empresa para el personal, colaboradores y colaboradores. Ese es el ambiente laboral. Pero si nos vamos ahora a la parte clínica, que te llegue un paciente y te diga, estoy recibiendo discriminación porque soy homosexual o soy lesbiana. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a orientar? O tengo deseo de matar a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, a un hijo, a un primo, a un vecino, etcétera, etcétera. Vivo viendo pornografías y no me sacio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando tenga esos casos? ¿Vas a llamar a Jocelyn? ¿Se te perdió la presentación? ¿Se te perdió el caso, la práctica? ¿Qué vas a hacer? Entonces es importante que estudien los fundamentos del contenido de la materia. Entonces, ahora nos vamos a la parte que nos interesa. Ahora bien, viene lo bueno, lo tuyo y lo mío y lo tuyo. Los estudiantes necesitan manejar los fundamentos del contenido programático para que no sea la vida que los queme. No, Jocelyn, la vida en la práctica. El contenido programático tienen que manejarlo, tienen que asistir, tienen que participar, tienen que estudiar. Y a ti y a mí nos corresponde manejar los fundamentos bíblicos de la palabra de Dios. Los fundamentos bíblicos de la palabra de Dios que están contenidos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay versículos bíblicos a través de los cuales te van a ayudar. Esa es la palabra clave de todo esto, ayudar. Y fue confirmado con el libro y el versículo bíblico que leyó Miguel Ángel. Una palabra dice pelea, pelead. ¿Por quién dice? La familia, tus hijos y tus hijas. Entonces yo te digo que la palabra de Dios tiene los versículos bíblicos clave, los fundamentos para poder ayudar a tu familia, a tu entorno familiar. ¿Quién es tu familia? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tu hijo? ¿Tu hija? Nada más mencionamos muchas veces padres e hijos. ¿Y dónde tú dejas los sobrinos? ¿Dónde lo dejas los sobrinos? Son tu familia también y muchos están perdidos.
Entonces dicen allá afuera que los sobrinos son iguales que los hijos, o sea, como que el sentimiento, como que se estima que los sobrinos uno lo quiere igual que los hijos, forma parte de tu entorno, forma parte de tu familia. Entonces, ahí están los fundamentos de la palabra de Dios para tú ayudar a tu propia familia. Ayudar a tu propia familia. Yo te puedo orientar, pero quizás no me tengas cerca. No me tengas cerca, como yo le digo a los estudiantes. Te quisiera ayudar, pero no me vas a tener cerca. Básate en los fundamentos que yo te di. Entonces vamos nosotros a basarnos en los fundamentos de la palabra de Dios para poder enfrentar, para poder atacar esas batallas, esas vicisitudes, esas guerras que nosotros tenemos. Yo tengo guerras, yo tengo vicisitudes, tú también las tienes. Yo la tengo, tú la tienes, yo la tengo. Bien, entonces esos versículos bíblicos son los que nos van a ayudar. Son los que nos van a ayudar. Recuérdense el libro que se leyó de Nehemías. Pelead por tu familia. Ayuda a tu familia. Entonces estamos viendo que es personal. La palabra pelead es personal. La palabra ayuda que yo te he traído es personal. Es personal. Entonces eso quiere decir que tienes que involucrarte con aquellos miembros de la familia que necesitan realmente más de ti, que tiene la luz, que tiene a Cristo, que tiene la esperanza, que lo puede ayudar, que lo puedo sacar de la situación, de las vicisitudes, de las batallas en las cuales se encuentran y por las cuales nosotros también estamos librando. La Biblia dice en la parte de David, que David fue librado de todos sus temores y de todas sus angustias. Lo leímos. Fue librado de todos sus temores y de todas sus angustias. ¿Por qué? Porque buscó el rostro de Dios. Buscó el rostro de Dios. Ya estamos en el último aspecto, que es la parte espiritual. Buscó el rostro de Dios. Entonces tenemos que acercarnos a Dios. Buscarlo, como dijimos al inicio, en espíritu y en verdad, como Jesucristo le dijo a aquella mujer samaritana: el Padre busca adoradores que le adoren. Y nosotros hemos sido creados para adorarlo en espíritu y en verdad. Acércate a Dios, sé receptivo para ver qué Dios tiene para ti. Sé receptivo, sensibilízate ante la presencia de Dios para ver qué es lo que Él tiene para ti. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Tiene que sensibilizarte, tiene que ser receptivo, tiene que tener disposición, tienes que sacar de la fuente que Dios ha depositado en ti. Hay una fuente, hay un depósito que Dios te ha dado. ¿A través de qué? De dones, de talentos, de habilidades, de destrezas, de competencias. ¿Para qué? Para ayudar a tu familia, para pelear por tu familia. Saca del depósito, sácalo porque lo tienes. Nadie da lo que no tiene, sino que tú das de lo que tú tienes. Y Dios te ha dotado de esos talentos, de esos dones, de esas capacidades para que pueda contribuir a ayudar a tu familia. Ayudar a tu familia. Hay circunstancias que por más que nosotros seguimos orando, porque tenemos que seguir orando, pero las circunstancias van a ser siempre las mismas. Pero acércate a Dios para que se vayan esos temores y esas angustias. Acércate a Dios para que la angustia y los temores se vayan y que venga la fe, que venga la confianza y que venga el amor de Dios. Acércate a Dios para que la angustia y el temor se vayan. ¿Y qué va a venir? La fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La confianza en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que también vas a venir el amor de Dios. El amor de Dios que cubrirá multitudes de pecados y multitudes de faltas. La fe, la confianza y el amor lo necesita. ¿Para qué? Para que se vaya el temor y la angustia que tú tienes.